Hay acuerdo. ¿Y cuáles son los términos? Una amnistía sin excepciones. También para los CDR y Tsunami Democratic. También para los delitos de corrupción y terrorismo, si se hicieron desde 2013 y en nombre del independentismo. Luego, la condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña con el Estado. Mejor financiación autonómica. El traspaso de todas las competencias del transporte de cercanías. Ya se van desgranando todas las concesiones que el PSOE hace en nombre del Estado. Y nos gustaría contarles cuáles son las que hace el independentismo para alcanzar este acuerdo con prebendas tan generosas. Pero solo figura una. Sus votos para investir a Pedro Sánchez. No hay más. De manera que lo que Sánchez está haciendo es comprar su investidura a crédito del Estado. Esto era el punto de encuentro. Esquerra ya ha dicho que se dan por satisfechos y votarán sí. Ya solo queda el fugitivo Carles Puigdemont, que ha reunido a los de Junts en Bruselas y que todavía seguirá torturando al PSOE durante unas horas. Este es el clásico juego, ¿no?, de las negociaciones para la investidura, que lo que pretende es pues demostrar a su propia grey que ellos han sido más duros que los de Esquerra, estas pequeñas batallitas, ¿no? Pero lo fundamental ya está fijado y además está escrito en un acuerdo que es, que es ignominioso. Hasta mañana. Carles Puigdemont no va a confirmar su apoyo. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Hoy es el día en que todo se precipita. Pedro Sánchez ha comprado su investidura a cargo del Estado, con unas concesiones que consagran la desigualdad entre los españoles y que crean un espacio de impunidad total para quien haya delinquido en nombre de Cataluña en la última década. Dijeron que nunca traspasarían las rodalías, el transporte de cercanías, por tratarse de una red estratégica para el Estado. Pues las competencias serán entregadas, gracias a un acuerdo con Esquerra que ha presentado el triunfo ante los suyos, para agravio del resto de los españoles. Porque la desigualdad no solo se funda en el derecho penal, sino también hay una desigualdad material palpable en la condonación de 15.000 millones de la deuda catalana con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica. 15.000 millones más 1.300 millones en concepto de intereses. Porque dicen, bueno, es que otras comunidades efectivamente van a haber condenado también el 20% de su deuda con el Estado. El problema es que su deuda es mucho menor que la de Cataluña. Y luego hay comunidades que ni siquiera tienen un euro de deuda con el FLA, como por ejemplo Galicia, como por ejemplo las comunidades forales. ¿Qué opina, por ejemplo, un gallego al respecto? ¿Se considera igualmente tratado por el Estado benefactor? Siendo esto grave, es apenas nada comparado con el alcance de la ley de amnistía. Porque lo que ha hecho Sánchez es algo tan grave como intercambiar impunidad a cambio de unos votos. Y si esto no es corrupción política, no sé qué otro nombre más adecuado le puede casar. Lo ha celebrado, claro, con alborozo Oriol Junqueras al presentar el acuerdo. Oriol Junqueras, condenado por malversación, condenado por sedición, luego indultado, es decir, perdonado, y que ahora verá cómo se extingue la responsabilidad de sus delitos. Una amnistía sin excepciones. Avui qui guanya és Catalunya. Guanya Catalunya en l'àmbit d'una amnistia que és per a tothom. Una amnistía sense exclusions. Sense exclusions. Impunidad sin excepción. ¿Qué significa esto? Que siempre que los delitos se hayan cometido en nombre de la independencia de Cataluña, serán no perdonados, extinguidos. Y hay una diferencia, Sin excepciones significa que también queda extinguida la responsabilidad de los CDR y de Tsunami Democratic, de quienes se alzaron con violencia contra el Estado, de quienes agredieron gravemente a policías y a guardias civiles, de quienes acosaron a funcionarios públicos, de quienes tomaron las calles o destrozaron los comercios de sus vecinos. Impunidad total para ellos. Y recordemos que hay un policía que quedó parapléjico, a causa de la agresión de estos cachorros del independentismo. Las causas abiertas de malversación, desvío de fondos públicos o terrorismo quedarán extinguidas y con ella la responsabilidad de quienes quisieron lograr por la fuerza la independencia de Cataluña. Hoy el independentismo siente que ha sido legitimado en su actuación del 1 de octubre y de los años anteriores. Todo lo que haya hecho desde 2013 hasta ahora, por más que quepa en el Código Penal, ha sido perfectamente legitimado. ¿Y cómo negárselo al independentismo este triunfo?
¿Qué ha entregado a cambio el independentismo? ¿Qué penitencia ha hecho? Ninguna. ¿Han pedido perdón por algunos de sus delitos? No. De hecho, Pere Aragonés lo que está diciendo ahora mismo es que lo que esto confirma es que el procés fue perfectamente legal. Eso es lo que dice ahora mismo Pere Aragonés. ¿Hay algún tipo de acto de contrición por parte del independentismo? Ninguno. Ellos no consideran que fueran los culpables de quebrar la convivencia en Cataluña. No se ha escuchado ni una sola petición de perdón por parte de los independentistas, ya fueran condenados o no fueran condenados. El único precio es investir a Pedro Sánchez. Y si no, escuchen a Pere Aragonés hace apenas unas horas, en un acto para celebrar por todo lo alto su triunfo. I que es faci justícia perquè votar no és cap delicte. Fer que la ciutadania voti, possibilitar-ho que la ciutadania voti, no va ser cap delicte ni és cap delicte. Defensar la democràcia no és cap delicte. Per tant, és l'hora d'avançar a l'autodeterminació. És l'hora d'avançar cap al referèndum. Claro, si lo que hicimos no fue delito, efectivamente lo que hay es que avanzar hacia la autodeterminación. Y hay un párrafo en el acuerdo con Esquerra Republicana verdaderamente relevante al respecto. Dice, así como si fuera una cuestión de paso, ¿no? También este pacto debe abordar el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Cataluña puedan ser refrendados por el pueblo catalán. Es decir, el pueblo catalán como sujeto político y único dueño de su destino, cuando aquí vivimos todos y por algo uno de los puntos esenciales, si no el punto esencial de la Constitución es la soberanía nacional. La ley de amnistía tiene nombre. Lo adelantaba la emisora del Grupo Godó, RAC1. Será Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña. Normalización se ha confirmado desde hace ya muchos años como uno de los verbos más siniestros del politiqués. Normalización significa en politiqués que vamos a fingir que algo anormal es normal para así perpetuarlo. Por ejemplo, ¿es normal pactar una investidura con un fugitivo de la justicia? No, no es normal. Hay que normalizarlo. Es decir, fingir que es normal para así poder hacerlo. Es normal que Oriol Junqueras, condenado por malversación y condenado por sedición, salga a celebrar un acuerdo en el que el Estado se planta de hinojos por haber reprimido el 1 de octubre. Pues no, no es normal. Pero al normalizarlo, pues fingimos que es normal. Esta ley de normalización será registrada mediante proposición por parte de los grupos parlamentarios. Es verdad que un gobierno en funciones no puede sacar de su Consejo de Ministros, aprobar en su Consejo de Ministros proyectos de ley. Pero esto tiene una consecuencia, y es que al ser proposición de ley no precisará de un informe del Poder Judicial. Y de eso se quejan los magistrados, llamados conservadores, porque se trata de un asunto que afecta de forma tan sensible a la médula democrática y sobre todo que desautoriza tan gravemente a los jueces que no puede mantenerse ajeno al Poder Judicial. Lo que denuncian los magistrados conservadores del CGPJ es que la amnistía es una abolición de facto del Estado de Derecho. Y en consecuencia quieren pronunciarse. Y han conseguido que se convoque un pleno extraordinario para pedir ser consultados acerca de esta ley. El pleno se celebra el lunes a las 7 de la tarde y los llamados progresistas pues pueden boicotearlo para que no haya quórum. La Asociación Jueces y Juezas para la Democracia acusa a estos magistrados de actuar al dictado del PP, porque esto es embarrar la legislatura. Claro, que haya magistrados del Constitucional que ya estén prejuzgando la amnistía a favor, por supuesto, no es ningún problema. Que veremos si esas recusaciones tan pertinentes salen adelante cuando se plantee la constitucionalidad de la norma. Bueno, en realidad hay recusaciones en contra y a favor, María Luisa Balaguer debería ser recusada por prejuzgar a favor la amnistía, pero Juan Carlos Campo por hacerlo en contra. Cuando era ministro de Justicia de Pedro Sánchez y decía lo mismo que decía Pedro Sánchez. La amnistía no cabe, el referéndum de autodeterminación no cabe. Porque esto es un pacto entre españoles, no por tanto de un sector de la población catalana, no. Que es importante saber lo que dicen, pero desde luego la vía del referéndum para desligarse, esto fue un pacto entre todos los españoles. Bueno, es que este es un sonido, este es un testimonio de archivo. Pero claro, esto merece ser rescatado, este corte, día tras día, por varias razones.
No solo porque puede ser la vía para la recusación de Juan Carlos Campo, que además está también explicado. Y además esto nos demostrará cuánto vale la palabra del magistrado, ahora del Constitucional, porque él lo expresa con mucha convicción, que la amnistía no cabe en el ordenamiento constitucional. Bien, lo del Consejo General del Poder Judicial solo es un anticipo del choque institucional que vendrá cuando entre el Supremo y cuando entre el Constitucional al tema y se produzca lo que, esto sí, en sentido estricto, es un choque de trenes. El PP ha registrado una modificación del reglamento del Senado para poder entorpecer la tramitación de esta ley. Alberto Núñez Feijóo se va a sumar a la manifestación convocada para el 18 de noviembre en Madrid y dice que Sánchez ha llevado a su gobierno al precipicio. Tras llevar al gobierno de España al borde del precipicio constitucional, Sánchez ha decidido dar un paso adelante. Este acuerdo jamás existiría si no fuese por la necesidad de Sánchez. No es el interés general, es su exclusivo interés particular. Y en ese mismo acto estaba José María Aznar, el expresidente del gobierno, que ha sido muy contundente en su denuncia de los planes de Pedro Sánchez. Él tacha a Pedro Sánchez de peligro para la democracia, pero dice que ya el problema no es él, o no es solo él, y por eso llama a cada uno de los ciudadanos a hacer lo que esté en su mano para evitar que esos planes prosperen. Quien pone la Constitución al servicio de los que quieren romper la Constitución es un riesgo para la democracia española. Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y en cuanto a la oposición interna en el PSOE, recuerden que aún siguen votando los militantes en la consulta cuando sus dirigentes están presentando estos acuerdos. Todavía no se conoce el resultado de la consulta en el Partido Socialista. Tal es la confianza de la Secretaría General en que va a ser un resultado a la búlgara, que ya están celebrando la apoteosis de la convivencia con estos acuerdos que han firmado con Esquerra y con el que firmarán con Junts per Cat. Hombre, no habrá sorpresas. Mañana conoceremos el resultado y se lo contaremos, pero vamos, no creo ni que abramos el informativo, porque lo que no es noticia, pues tampoco merece ese tratamiento de noticia. Porque la oposición interna del PSOE es puramente testimonial, lo cual no resta, sino todo lo contrario, valor a las escasísimas voces que se niegan a traicionar su palabra por su secretario general. Todo lo contrario. Les dan muchísimo más valor ahora que son voces, bueno, que en Ferraz prácticamente ni resuenan. Hoy, por ejemplo, ha estado más de uno con Carlos Alsina, el ex líder del PSOE en La Rioja, Francisco Ocón. Jamás fue un antisanchista, jamás, todo lo contrario. Y dice que, bueno, en realidad, fíjense, dice más o menos, no, dice ni más ni menos lo que Pedro Sánchez decía antes del 23J. Yo no creo que vaya a mejorar la convivencia en Cataluña. No se ha mostrado ni siquiera arrepentimiento respecto a la vía unilateral, pero es que creo que va a empeorar la convivencia en el resto del país, porque evidentemente el arco político a la derecha no están en absoluto de acuerdo con esto. No veo que en el conjunto del país esta medida vaya a mejorar la convivencia. Claro, porque a ver si con la excusa de restablecer la convivencia en Cataluña lo que se está es rompiendo la concordia de todos los españoles. Porque lo más grave es la amnistía, porque la impunidad ante la ley es la desigualdad más sangrante. Pero hay otras desigualdades, Pero por ir a lo más grave, los socios de Sánchez no son iguales ante la ley que cualquier español. Un CDR que haya hecho barricadas de fuego, arrojado adoquines a la policía, reventado un comercio, no es igual que usted, ciudadano, que paga hasta la última multa de tráfico. Y además lo hace a toda prisa para el descuento. Pero es que además, ¿qué opinan los socialistas extremeños del desigual reparto financiero? ¿Qué opinan los gallegos, cuya comunidad no ha pedido ni un euro al Fondo de Liquidez Autonómica? ¿Qué opinan de que a Cataluña se le haya condonado una deuda de 15.000 millones más intereses? ¿Están de acuerdo los socialistas asturianos? ¿Están de acuerdo los castellanos y los leoneses y los manchegos?